Bienvenidos una vez más al canal Sueños en Hilo. En el día de hoy les traigo este honguito que es muy fácil de hacer y que podemos emplear como llavero, como colgante o simplemente para decorar en esta temporada de otoño. Para hacer este honguito vamos a emplear para el tallo hilo blanco o quizás un crema. Para el sombrero yo usé este rojo que es rubí, puedes usar cualquier otra tonalidad de rojo o puedes emplear también algún marrón. Una aguja de crochet de 3 milímetros, tijeras, aguja lanera, marcador de puntos, un poquito de relleno y además vamos a emplear hilo de bordar blanco para realizar estos detalles. En esta ocasión vamos a realizar el vídeo para nivel principiante, es decir, vamos a tejer todos los puntos muy despacio. Sin embargo, ya debes tener conocimiento de cuáles son los puntos básicos para realizar amigurumis. Si aún no lo sabes, te voy a dejar un vídeo donde mostramos todos los puntos básicos para hacer amigurumis. Te lo dejaré en la descripción de este vídeo. Y con todo explicado, comenzamos a tejer. Para hacer el tallo yo voy a usar este hilo color crema, pero como es más finito, es un hilo más delgado, voy a emplear doble hebra. Vamos a iniciar haciendo un anillo mágico. ¿Cómo yo hago el anillo mágico? Tomo mi hebra de hilo de esta forma y lo paso por el dedo índice y doy una y dos vueltas. Aguanto la punta del hilo con el dedo pulgar y el del medio, paso la aguja por debajo del primer hilo, tomo el segundo, lo arrastro, giro y aquí tomo hilo para hacer una cadena. Y ahora comenzamos a tejer dentro del anillo. Vamos a realizar 6 puntos bajos. Introduzco la aguja por el anillo, tomo hilo, lo saco por dentro del anillo, vuelvo a tomar hilo y saco por las dos hebras que tenía en el gancho. Este es mi primer punto bajo. Vamos a realizar 6 en total. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de este hilo. Pasamos a la segunda vuelta y vamos a realizar 6 aumentos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de estos puntos. Entramos la aguja por el primer punto, tomamos hilo, lo sacamos, volvemos a tomar hilo y sacamos por las dos hebras que teníamos en el gancho. Este es mi primer punto bajo y aquí yo voy a colocar el marcador para marcar el inicio de la vuelta. Y en este mismo lugar, aquí, voy a realizar otro punto bajo más. Y nuevamente voy a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2, en cada uno de los puntos hasta finalizar la vuelta. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y 2. Muy importante cuando estamos iniciando contar los puntos que nos quedaron
para ver que no nos faltó o hicimos alguno de más. Aquí los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que son la cantidad de puntos con que finalizamos esta vuelta. 12 puntos bajos. Pasamos a la siguiente vuelta y vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tejer 12 puntos bajos. Nuevamente, un punto bajo en el primer punto y colocamos el marcador. Y vamos a tejer 12 puntos bajos en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pasamos a la vuelta 4 y vamos a realizar 4 puntos bajos y una disminución. Primer punto, 2, 3, 4 y ahora una disminución. Tomamos hebra de adelante del primer punto, hebra de adelante del segundo punto, tomamos hilo, lo sacamos por aquí, volvemos a tomar hilo y soltamos las dos hebras que teníamos en el gancho. Y volvemos a repetir 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y nuevamente una disminución. Debemos finalizar esta vuelta con 10 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a tejer 10 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la vuelta 6 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y una disminución. Y nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Ahora vamos a realizar dos vueltas, la vuelta número 7 y número 8, tejiendo nuevamente un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Es decir, vamos a realizar estas dos vueltas tejiendo 8 puntos bajos en cada una de ellas. Voy a hacer una pausa y continúo cuando realice estas dos vueltas. Ya que realicé las vueltas 7 y 8 de puntos bajos, ahora voy a poner un poquito de relleno antes de continuar.
Continuamos con la vuelta 9, donde vamos a realizar 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Hebra de adelante del primer punto, hebra de adelante del segundo punto, tomamos hilo, lo sacamos por aquí, volvemos a tomar hilo y volvemos a sacar las 2 hebras que teníamos. Nuevamente, 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Terminamos esta vuelta con 6 puntos. En la vuelta que sigue vamos a realizar estos mismos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pasamos a la vuelta 11 y en esta ocasión vamos a trabajar tomando solo la hebra delantera del punto. Solo esta hebra. Primeramente vamos a realizar un punto deslizado, entramos por el punto, tomamos hilo y sacamos y volvemos a sacar aquí. Y vamos a levantar 2 cadenas, 1 y 2. Vamos a tomar hilo y vamos a trabajar en el punto que sigue tomando la hebra delantera del punto. Y vamos a realizar un punto alto. Tomamos hilo, sacamos, volvemos a tomar hilo, soltamos las 2 primeras hebras que tenemos en el gancho, volvemos a tomar hilo y soltamos las otras 2 hebras que tenemos en el gancho. Esto es un punto alto. Vamos a realizar aumentos de puntos altos durante toda la vuelta. Es decir, vamos a realizar 12 puntos altos en total. Volvemos a tomar hilo, entramos en este mismo lugar, tomamos hilo, sacamos, volvemos a tomar hilo, soltamos las 2 primeras hebras, volvemos a tomar hilo y soltamos las otras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y continuamos de esta forma trabajando por la hebra delantera y realizando puntos altos, aumentos de puntos altos en cada punto. Voy por segundo aumento, tercer aumento, cuarto aumento, quinto aumento,
y sexto y último aumento. Para finalizar vamos a cerrar haciendo un punto deslizado sobre el primer punto alto. Recuerden que aquí comenzamos con 2 cadenas y este es mi primer punto alto. Por aquí entro la aguja, tomo hilo y realizo mi punto deslizado. Pasamos a la siguiente vuelta, nuevamente con 2 cadenas de altura, tomamos hilo y vamos a realizar nuevamente aumentos de puntos altos en cada uno de los puntos, pero esta vez sí vamos a tomar todo el punto. Hacemos 1 y 2 puntos altos sobre el mismo punto. Uno y 2. Uno y 2. Uno y 2. Continuamos de esta forma hasta finalizar la vuelta con 24 puntos altos. Al llegar al final, volvemos a realizar un punto deslizado sobre el primer punto alto, que es este que tengo aquí. Y ahora cortamos el hilo. Si deseas hacer el tallo un poquito más largo, lo que puedes hacer es en las vueltas que realizamos de solo puntos bajos, incrementar vueltas. Es decir, habíamos realizado 2 vueltas de puntos bajos, la 7 y la 8. Puedes hacer, por ejemplo, 2 vueltas más, 9 y 10, de puntos bajos. O la cantidad de vueltas que quieras incrementar para alargar tu tallo. Puedes además ponerle un poquito de relleno en esta parte, aunque yo creo que no es necesario. Para realizar el sombrero vamos a iniciar nuevamente con un anillo mágico. Ya les expliqué cómo es. Recuerden que les voy a dejar un video en la descripción donde mostramos todos los puntos básicos para realizar amigurumis. Hacemos aquí 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la punta del hilo. Pasamos a la segunda vuelta donde vamos a realizar 6 aumentos. Es decir, vamos a tejer 2 puntos en cada uno de los puntos. Primer punto, coloco aquí el marcador y voy a realizar un segundo punto. Y nuevamente 2 puntos bajos, 1 y 2 en cada uno de los puntos. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. Finalizamos esta vuelta con 12 puntos. Recuerden contar los puntos para comprobar que tienen la cantidad de puntos indicados. Pasamos a la vuelta 3 y vamos a realizar 2 puntos bajos. Primer punto bajo. En el punto que sigue, otro punto bajo. Y a continuación, un aumento. Vamos a hacer esta secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento.
un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Un punto bajo, segundo punto bajo y un aumento. Finalizamos esta vuelta con 16 puntos. En la vuelta 4 vamos a realizar un punto sobre cada punto de la vuelta anterior, es decir, vamos a tejer 16 puntos. Haré una pausa y continúo al terminar estos 16 puntos. En la vuelta 5 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Y nuevamente 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Terminamos esta vuelta con 20 puntos. En la próxima vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta hasta finalizar con 24 puntos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y terminamos con 24 puntos. En la próxima vuelta vamos a realizar estos mismos 24 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Antes de continuar, vamos a realizar los detalles, los punticos en el sombrero. Vamos a emplear hilo de bordar blanco. Vamos a ensartar en una aguja lanera. Si no tienes hilo de bordar blanco, puedes usar hilo de tejer, pero que sea bien delgadito para que quede más curioso estos detalles. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar el punto nudo o punto francés. Este punto también lo hemos realizado en el vídeo de Losita Arbolito de Navidad. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a introducir la aguja por cualquier punto. Vamos a tomar el hilo hacia el lado izquierdo y con la aguja vamos a enrollar, vamos a pasar por encima del hilo y vamos a enrollar el hilo en la aguja 1, 2 y 3 veces. Ahora, con mucho cuidado, vamos a pasar la aguja por otro punto. No puede ser por el mismo punto porque si no se nos zafaría.
Jalamos suavemente y ya nos queda el punto nudo hecho. Estos punticos los vamos a realizar por el sombrero en la ubicación que deseemos y la cantidad que queramos. Ya esto es a gusto de cada cual. Voy a hacer otro un poquito más hacia arriba. Paso la aguja. Tomo el hilo y lo tenso un poquito hacia la izquierda. Tomamos la aguja, lo pasamos por encima y hacia abajo del hilo y vamos a enrollar 1, 2 y 3 veces el hilo en la aguja. Ahora pasamos la aguja por otro punto que no sea por donde habíamos entrado, porque si no se nos zafa el punto. Y vamos a tirar de él suavemente y así nos quedó. Yo voy a continuar realizando punticos por todo este espacio y al finalizar es que hago un nudo entre las dos colitas de hilo para que no se vayan a zafar. Ya cubierto todo el sombrero, parece que ya sí está bien, puedes ponerle más o menos, ya eso es a gusto personal. Para finalizar voy a hacer un nudo en estos hilos para asegurar. A mí me gusta mucho este punto para decorar los amigurumis, para hacerles detalles, porque queda muy bonito. Te voy a dejar en la descripción el vídeo del osito arbolito para que lo veas. Es un vídeo donde también realizamos este punto. Ahora sí, vamos a continuar. Ya aquí tengo el tallo. Vamos a hacer lo siguiente. Insertamos en una aguja lanera el hilo que quedó. Saltamos el primer punto, voy hacia el otro, paso la aguja por aquí, de adelante hacia atrás y ahora voy a pasar por el medio del último punto, del punto donde salió el hilo. Y listo. Aquí podemos esconder el hilo pasándolo entre los puntos para dar mayor seguridad. Y finalmente lo perdemos. Ahora, si deseas, puedes poner aquí un poquito de relleno. Solo un poquito. Vamos a poner el sombrero sobre esta otra pieza, sobre el tallo, y vamos a unirlos. Ya les voy a quitar el marcador. Ahora vamos a tomar el punto completo, el punto que sigue, y del tallo vamos a tomar solo la hebra que tenemos más cerca a nosotros. Esta de aquí. Solo vamos a trabajar por esta hebra. Esta hebra sería la hebra trasera cuando estamos tejiendo el tallo de esta forma, pero en esta ocasión, como lo tenemos al revés, sería la hebra delantera, es la hebra que nos queda más cerca a nosotros. Y vamos a hacer aquí un punto bajo. Saltamos al punto que sigue y nuevamente lo mismo, solo la hebra que tenemos más cerca a nosotros, la hebra delantera, y un punto bajo. Y vamos a cerrar de esta forma, vamos a unir estas dos piezas.
Y si te está gustando este vídeo, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y si tienes alguna duda, déjame saber en los comentarios. Y estoy llegando al final. Ahora sí, si deseas poner un poquito más de relleno, debe ser en este momento. Y ya voy al último punto. Cortamos. Y vamos a realizar lo mismo, este mismo cierre. Saltamos este punto, vamos al que sigue, pasamos la aguja de adelante hacia atrás, nuevamente en el último punto, entramos la aguja por el centro hacia atrás, ajustamos un poquito y ahora escondemos. Y cortamos el sobrante. Vamos a agregar un colgante. Vamos a introducir la aguja por el centro del anillo mágico, hacia atrás, un punto hacia atrás. Vamos a tomar el hilo, lo pasamos por aquí y vamos a realizar 30 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30. Cortamos el hilo, soltamos, insertamos en la aguja ganera y vamos a asegurar nuevamente por el centro del anillo mágico, sacamos por otro punto y aquí lo que vamos a hacer es varios nuditos para fijar y que no se nos vayan a zafar. Siempre debemos hacerlo en el mismo sentido del tejido. Es decir, no podemos hacerlo hacia los lados porque si no se va a notar esa costura. Llevamos ambos hilos al mismo lugar. Hacemos un nudito entre ellos. Cortamos y perdemos el sobrante. Y de esta forma ha quedado el honguito. Espero que te haya gustado tejerlo y hasta un próximo vídeo. Bye.